Thank you, man. Appreciate it. Cierre. Bueno, ya podemos, yo creo que ya podemos empezar. Bueno, entonces, buenos días a todos, a todas y a todos. Listo. Entonces, van a decir, oye, ese profesor que está presentando acá no sabe hablar, pero bueno, entonces, el día de hoy vamos a contar con una maravillosa conferencia. Yo la conozco, ventaja cuántica, carga y autodescarga, baterías cuánticas, a cargo del doctor Oscar Hernando Borges Martínez. El doctor Oscar Hernando es físico y magíster en física de la Nacional, ¿cierto? Y magíster en física de la Nacional y doctor de la Universidad Federal de Pernambuco. El doctor Oscar es un experto en termodinámica cuántica y el transporte cuántico, y es nuestro tutor en el Seminario de Investigación de Fisicoquímica Teórica y Termodinámica Cuántica. Buenos días, profesor, muchas gracias. Buenos días, gracias. Los que están conectados online, ¿me están escuchando? Sí, se te ¿O hay escucha alguien muy bien. conectado online? Gabriela, ¿me escuchas? Sí, sí, se te escucha bien. Aló, aló. Hola. Pues Gabriel está hablando, no le escucho. Sí, Gabriela está hablando, pero no le escucho, no te escuchamos, Gabriela. El audio está en X, creo. ¿Sí o no? El audio del computador. Sí. Sí, ya, listo. Ahora sí, Gabriela, ¿me escuchas? Ah, ¿ahora sí? Sí, sí, Ah, sí, sí. sí, te escucho bien. Listo, listo, ya vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. Entonces, mi charla se llama Ventaja cuántica, carga y autodescarga en baterías cuánticas. Voy a hacer una actualización con unos nuevos resultados respecto a la que di el semestre pasado en el seminario de aquí de la Universidad de Pamplona. Entonces, podremos ver algunos nuevos resultados que he obtenido. Bien, entonces, el problema del almacenamiento de energía. A propósito de la charla de ayer, donde la conferencista, la última conferencia, bueno, una de las últimas conferencistas nos hablaba, ¿cómo? En su comparte pantalla. Y las... Acá. Listo. Listo, respecto, estaba diciendo que a propósito de la charla de ayer donde, ¿cómo se llama la conferencista? Olvidé el nombre. María del Socorro. Donde María del Socorro nos hablaba del problema energético en general y el problema del almacenamiento de energía en particular. Voy a contextualizar un poco la charla, hablando también de las dificultades y el problema del almacenamiento de energía, digamos, a portas de una cosa interesante que está pasando, y es la fusión nuclear. Tal vez ustedes escucharon en las últimas semanas una noticia sobre el logro que han alcanzado investigadores en Estados Unidos en torno al problema de la fusión nuclear, ¿cierto? Parece que por primera vez la energía invertida en el problema de la fusión nuclear es menor a la energía obtenida. Eso significa que se está en camino de obtener energía nuclear de manera eficiente, ¿cierto?
Eso tiene implicaciones muy importantes, aunque esta noticia es muy reciente y aún no ha sido evaluada por pares, ni ha sido publicada, digamos, en una revista aún, digamos, y sus datos tampoco han sido dados al público. Y aunque han habido científicos críticos con este anuncio, en el sentido que, aunque se logró la fusión nuclear con un poco más de energía respecto a lo que se invirtió, digamos que el proceso total, el proceso como un todo, aún no es eficiente. O sea, aún se está gastando más energía de la que se está obteniendo, ¿cierto? Porque lo que hacen ellos es apuntar con láseres muy potentes a un espacio muy reducido de deuterio. Ahorita vamos a hablar un poco del proceso de fusión nuclear, para que estos átomos de deuterio se fusionen, creen helio y creen energía libre, ¿cierto? Digamos que los láseres como tal sí tienen menos energía de la energía producida, pero hay un problema y es que pues los láseres necesitan energía para ser producidos. Entonces digamos que en el cálculo total, en las sumas y restas, en el balance del proceso energético total, todavía se está gastando más energía de la que se está obteniendo. Sin embargo, esta es la noticia de Nature, de Science, respecto al anuncio de estos logros que se están obteniendo alrededor de la energía nuclear. Ustedes saben que generalmente las centrales eléctricas de energía nuclear funcionan con el proceso de fisión, ¿no? El proceso de fisión es diferente al proceso de fusión porque el proceso de fisión genera una reacción en cadena de un neutrón golpeando un átomo, típicamente átomos de uranio radioactivo, y se empiezan a generar neutrones que empiezan a golpear otros átomos y así se genera la reacción en cadena, obteniendo como resultado no solo energía, sino residuos que son radioactivos y que son de alguna manera problemáticos. Sin embargo, digamos que la tecnología actual ya logra lidiar con estos tipos de residuos radioactivos y inclusive ahora los están reutilizando para generar nuevas reacciones de fisión en nuevas centrales nucleares. Sin embargo, el proceso de fusión es un proceso completamente limpio. Átomos de deuterio se fusionan para producir helio y energía sobrante, ¿cierto? Y esa energía es completamente limpia. Son los procesos, ustedes saben, son los procesos que pasan en las estrellas, en el Sol, y que se está intentando replicar aquí en la Tierra. Entonces, eso podría ser una solución al problema del calentamiento global, pero, hay un pero, los procesos de fusión generan grandes cantidades de energía muy rápidamente, ¿cierto? Y esa energía se tiene que almacenar. El problema es que no hay baterías eficientes para almacenar tales cantidades de energía. ¿Cómo podría quitar esto de arribita, Pedro? ¿Sabes? Creo que con el Alt se van a... ¿Alt? No. Hay video panel, creo que hay YouTube. High Video Panel. No, ese es el video y ese panel es el High Flow TV Controls. Ok, listo. Entonces, las actuales baterías son muy ineficientes y aparte también son muy contaminantes. Entonces, digamos que aun cuando se tenga disponible la tecnología de la fusión nuclear, no hay dónde guardar tanta energía, ¿no? No hay cómo guardarla para distribuirla. Digamos que la fisión nuclear funciona bien porque se producen plantas in situ y esas plantas generan electricidad, pero digamos, los niveles de energía que produce la fusión deben almacenarse para distribuirse, ¿cierto? En diferentes, se puede hacer procesos de reacción nuclear, de generación de energía nuclear en un sitio y esa energía se tiene que distribuir. La tecnología de baterías pues no existe, entonces esto es un poco como la motivación para empezar a investigar sobre baterías, en específico pues hacer investigación básica en baterías cuánticas. Con la perspectiva de que tal vez a futuro las baterías cuánticas sean mucho más eficientes que las baterías clásicas. Bueno, otro problema
relevante respecto al tema de las baterías con las que se cuentan ahora es que tampoco son suficientes para almacenar aún la energía de las energías renovables, como la solar y la eólica. Entonces, eso se vuelve un problema. Entonces, esto se vuelve un problema porque en la medida que no se pueda distribuir la energía, ustedes saben, la energía solar y eólica no están disponibles todo el tiempo, ¿no? Cuando no hay sol, cuando no hay viento, pues no están disponibles estas energías, entonces los excedentes, los sobrantes se deberían almacenar, se podrían almacenar, pero pues no hay baterías suficientes para esto. Bien, una solución, obviamente, a futuro. Una cosa que yo de alguna vez, digamos, María, supongo no es para movimiento, pero el hermano sí, una vez hablábamos nosotros y un problema importante de las baterías es que son muy ineficientes, pero muy caras, Sí. pero horriblemente caras. Mm. Entonces hay, digamos, una idea de que las tecnologías cuánticas para las baterías que no necesariamente son baterías cuánticas, sino puede también ser como la tecnología cuántica para producir baterías de litio, Sí. etcétera. Ujú. Entre más tecnologías se aplique, el costo va a bajar un poco más. Son muy costosos. Yo creo que ese es un aspecto interesante de las baterías para mí. Pueden ser más baratas potencialmente que las otras. O sea, estamos hablando de emisiones de 20 millones de pesos. Exacto. Exacto. Entonces, bueno. Ok, ayer el compañero Roger nos hacía una introducción acerca de las baterías cuánticas, quienes las plantearon, quienes propusieron su modelamiento teórico, ¿cierto? Porque, digamos, ese es el estado actual del tema de investigación, se está modelando teóricamente hasta ahora. Y nos contaba que, en efecto, el proceso pues, de cualquier batería clásica cuántica está compuesto por una carga, mediante un cargador, ¿cierto? La batería en sí, que es el sistema, y un centro de consumo, que sería pues la máquina o la cosa que consume el trabajo de la batería. Es típicamente una resistencia. Una batería cuántica entonces es un sistema cuántico que se utiliza para almacenar energía temporalmente. Digamos que esa es la definición más simple que se puede establecer. Aquí está el ejemplo de un sistema de 2 niveles, ¿cierto? El sistema cuando está excitado, como no tiene más niveles, se podría decir que es el sistema cuando está máximamente cargado. Y cuando está en su estado base, pues como no hay más niveles debajo, es el estado descargado. Entonces, una batería cuántica en un sistema muy sencillo se puede entender así. Las baterías cuánticas, entonces, la idea es que utilicen recursos cuánticos como la coherencia y el entrelazamiento para mejorar sus procesos respecto a sus equivalentes clásicos. Se hace necesario también por la constante miniaturización de la tecnología. Ustedes saben, computadores y máquinas cuánticas van a también requerir baterías cuánticas en la nanoescala. Y a nivel macroscópico, como decía al principio, se espera que tengan mayor eficiencia que las clásicas, tanto para el tiempo de carga como para la cantidad de almacenamiento de energía. Bien, entonces, primero se plantea entonces el concepto que ayer también Roger nos hablaba, el concepto de ergotropía en sistemas cerrados. ¿Qué es la ergotropía? Ayer nos quedó claro que era la extracción, la máxima extracción de energía que se puede establecer mediante un potencial que varía en el tiempo, ¿cierto? Ese potencial es cíclico y en un sistema cerrado la extracción de trabajo se puede entender como la diferencia de energías entre un estado inicial y un estado final, ¿cierto? Si un sistema es cerrado, pues no transfiere calor, solo involucra trabajo con proceso energético y el estado final es un estado pasivo, ¿cierto? Aquí está la evolución unitaria de un estado inicial hacia un estado pasivo, entendiendo un estado pasivo como un estado del que no se puede extraer más trabajo.
Bien, entonces, la figura de mérito que vamos a establecer, es decir, la ergotropía, solo depende del estado inicial, aquí está su descomposición espectral, y del hamiltoniano, con su correspondiente descomposición espectral. Como la ergotropía solo depende de esos dos operadores, se puede mostrar que se puede mostrar esta relación en la que está escrita la ergotropía en términos de los autoestados del estado inicial y el hamiltoniano, y los autoestados acá, y los valores propios del operador, de cada uno, ¿cierto? Bien, y el estado pasivo queda escrito de esta manera. Bien. Entonces, nosotros investigamos la máxima ergotropía extraíble, el máximo trabajo extraíble, mejor, de un sistema de dos niveles, ¿cierto? Típicamente un sistema de dos niveles se puede representar mediante la esfera de Bloch, ¿cierto? La esfera de Bloch es una representación en términos de los valores esperados de las matrices de Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z, que serían los ejes X, Y, Z, ¿cierto? Y eso se puede relacionar con sus correspondientes coordenadas esféricas. Entonces, un estado queda representado mediante su operador densidad o operador de estado, y ustedes saben que un estado puro está en la superficie de la esfera de Bloch y un estado mixto está dentro de esa superficie. ¿Sí? Eso lo han explicado ayer varios conferencistas. Lo que nos interesa entonces es hallar la ergotropía de del estado general de un qubit, del posible estado más general de un qubit, y de un sistema de dos niveles, ¿cierto? Un sistema de dos niveles típicamente se escribe de esta manera. Epsilon es la diferencia de energía entre los estados y TC sería el acoplamiento. Aquí está la representación más general de un estado de qubit, de un estado de dos niveles, ¿cierto? Aquí a la izquierda mediante coordenadas esféricas, aquí como pueden ver está la fase de la que hablaba ayer Darwin. Y aquí a la derecha está el operador escrito en términos de las coordenadas de la esfera de Bloch. Y entonces se puede mostrar este resultado, que la ergotropía de un sistema de dos niveles se puede escribir en términos de las coordenadas R, teta y phi, que son las coordenadas esféricas, de esta manera, o en términos de las coordenadas de la esfera de Bloch. Esta expresión es general y vale para cualquier estado de dos niveles, es decir, para cualquier qubit. ¿Qué nos interesa a nosotros? Pues optimizar la ergotropía, o sea, hallar la máxima ergotropía. Bien, ¿cuándo la ergotropía es máxima? Pues, si uno ve la ecuación acá, la ergotropía máxima es cuando el R es máximo, ¿cierto? ¿Cuándo es el R máximo? Cuando R vale 1, ¿cierto? O sea, cuando el estado es puro. Pero no solo eso, también depende de los ángulos teta y phi. Es máxima cuando phi es 0 y cuando tangente de teta es 2tc sobre epsilon. O, de manera equivalente, de esta forma en términos de las coordenadas de la esfera de Bloch. Si uno reemplaza estos valores en la ecuación general, obtiene una expresión para la máxima ergotropía. Esa expresión sencilla me dice que la ergotropía tiene un posible valor en términos de los parámetros del hamiltoniano, Tc y epsilon. Si uno compara este valor con el valor máximo de la ergotropía cuando no hay coherencias, ¿cierto? Y cuando no hay coherencias, pues aquí claramente se ve que no hay coherencias cuando teta es igual a 0, ¿cierto? Si ustedes hacen teta igual a 0, los términos por fuera de la diagonal se hacen 0, ¿cierto? Y queda un estado clásico, puramente clásico. Entonces, si se hace esa operación, se obtiene que la ergotropía sin coherencias, o sea, cuando no hay coherencias,
es esta. Aquí la escribo como WNC, o sea, no coherencias, sin coherencias. Y fácilmente se puede mostrar entonces que siempre, para cualquier parámetro, la ergotropía máxima con coherencias es mayor que la ergotropía sin coherencias. ¿Eso qué significa? Eso significa que las coherencias de alguna manera están generando trabajo extraíble, ¿cierto? O sea, hay más trabajo extraíble cuando tenemos un sistema con coherencias que un sistema sin coherencias, por lo menos para un sistema de 2 niveles, por lo menos para un qubit. Para un tri-qubit, o sea, para un sistema de 3 niveles eso puede cambiar, pero para un sistema de 2 niveles podemos concluir eso. Y aquí entonces se puede hablar de ventaja cuántica. Hay una ventaja cuántica con las coherencias cuando la ergotropía es mayor que cuando no hay coherencias. Entonces acá hay una gráfica de cómo es que varía justamente la ergotropía con esos parámetros R, teta y phi en la esfera de Bloch. Aquí hice epsilon y tc igual a 1 y ustedes pueden ver que más o menos por esta zona es donde se tiene mayor ergotropía, ¿cierto? Y eso es una zona con coherencias, ¿sí? Hay unas medidas de coherencia que yo de las cuales no voy a hablar acá, pero hay una medida de coherencia que se utiliza mucho en sistemas de 2 niveles y es la distancia respecto al eje Z. Si el sistema está en el eje Z no tiene coherencias, pero si se aleja, entre más alejado esté del eje Z, pues mayor coherencias, mayor términos de coherencia contiene. ¿Sí? Por ejemplo, el ecuador de la esfera de Bloch tiene más coherencias que cualquier otro estado. Como lo que nos interesa es el trabajo extraíble, entonces podemos decir que el máximo trabajo extraíble está en esta zona. Esta gráfica la hice pues a partir de la ecuación general de la ergotropía para un sistema de 2 niveles. Bien, entonces podemos ver que la ergotropía depende de las coherencias, pero también depende de la distancia del estado, ¿cierto? Desde la distancia, entendida la distancia como R, ¿cierto? R siendo la norma del estado escrito como un operador de densidad. Bien. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Acá nos interesa, como ustedes saben, cuando un sistema está en contacto con reservorios o con el ambiente, empieza a generar procesos de decoherencia. Claramente aquí se ve que, bueno, también sabemos que cuando se generan las decoherencias, un estado puro que tiene máxima información cuántica se vuelve un estado mixto, que pierde información cuántica por cuenta de la pérdida de la coherencia. Claramente aquí se ve que la ergotropía es máxima también cuando el estado es puro. Entonces nos interesa analizar algún sistema abierto, ¿cierto? Y haciendo control cuántico podamos generar ese ese estado de máxima ergotropía, ¿cierto? Bien, bueno, no voy a hablar de las cosas que ya hablamos, que ya hablaron ayer, ¿cierto? Simplemente decir que para un sistema abierto puede ser descrito mediante la ecuación de Lindblad. Si se entiende este sistema como un sistema markoviano, es decir, que no tiene memoria de sus estados anteriores, en el régimen de interacción débil. Una característica importante de la ecuación de Lindblad es que preserva las propiedades del operador de estado, ¿cierto? Es decir, la hermiticidad, la traza unitaria y la positividad, ¿cierto? Entonces, la ecuación de Lindblad se comporta bien preservando estas propiedades y describiendo sistemas markovianos en el régimen de interacción débil. Entonces vamos a utilizar la ecuación de Lindblad en el espacio de Liouville, que se puede reescribir de esta manera, que es un poco más compacta, siendo L el liouviliano, L sub 0 el liouviliano que describe la evolución unitaria, y estos términos
que son aditivos para cada reservorio, ¿cierto? Cada sería el número de reservorios. Son los términos no unitarios, o sea, son los términos que generan la dinámica no unitaria de disipación o de pérdida de coherencia. Y en el espacio de Liouville, pues este operador densidad, que está escrito aquí en forma de matriz densidad, se puede escribir como un vector, ¿cierto? Es el proceso de vectorización de la matriz densidad para representarla en el espacio de Liouville y que es escrita así, aquí en términos de un superoperador actuando sobre el operador matriz densidad. Bueno, sobre la matriz densidad. Bien, nosotros entonces vamos a trabajar con un tipo de control cuántico. ¿Cómo? Ah, sí. Sí. Ah, yo lo voy a dejar así. Nosotros vamos a trabajar con, es que me incomoda un poquito porque no puedo ver los títulos. Ok. Nosotros vamos a hacer control cuántico con un tipo de control. Acá se resume los tipos de control cuántico. Están los tipos, el control tipo de loop abierto. Está el tipo feedback. Clásico porque cuando se hace una medición sobre el sistema y esa medición se vuelve a introducir como información sobre el sistema mismo, pues ahí se está haciendo un proceso de retroalimentación. Sin embargo, ustedes saben, en cuántica cuando se hace medición, pues, en términos de la función de onda o en términos de el vector de estado mejor, ese vector de estado colapsa y se vuelve clásico, ¿no? Entonces la medición genera información clásica que se retroalimenta dentro del sistema. Entonces aquí hablamos de un tipo de control cuántico mediante medición que genera información clásica. También hay un tipo de control puramente cuántico sin medición en este proceso de retroalimentación, que es un poco más complejo, pero nosotros vamos a trabajar con este tipo de control. Tipo feedback generando información clásica. En un sistema de doble punto cuántico, que es un sistema como el que se representa en la figura. Se caracteriza por tener un potencial químico a la izquierda mayor que a la derecha, por lo tanto se genera transporte a través del punto cuántico. Y hay un término de acople entre los niveles de energía, ¿cierto? Que es ese TC del que hablábamos antes. Ese término en últimas es el que nos genera interferencia cuántica, es decir, coherencia cuántica. Ayer también exponían que la coherencia cuántica es la capacidad de los estados de manifestar interferencia cuántica, ¿cierto? Entonces, cuando el electrón pasa de la izquierda a la derecha, se genera interferencia cuántica y eso se manifiesta en la matriz densidad como coherencia cuántica. Entonces, aquí tenemos un sistema de transporte coherente. Bien, y lo vamos a analizar entonces con la ecuación de Lindblad. Vamos a asumir que estamos en el régimen de interacción débil con los reservorios. Por tanto, se puede escribir mediante esta ecuación de Lindblad, donde los operadores de Lindblad están explicitados acá. Vamos también, es bueno decir que es importante decir que también vamos a trabajar en la aproximación de banda ancha. En esa aproximación, el potencial químico a la izquierda es mucho mayor que a la derecha, por tanto se genera transporte en una sola dirección. Digamos, no vamos a tener fluctuaciones en el transporte con electrones yendo de la derecha a la izquierda, sino solo vamos a tener transporte unidireccional de la izquierda a la derecha. Esto se presenta justamente por la distancia entre la gran diferencia entre los potenciales químicos. Bien, entonces, esta ecuación de Lindblad se puede reescribir en el espacio de Liouville en términos de dos operadores. Un operador de evolución suave, ¿cierto? Que queda escrito algo así como una ecuación de Liouville, pero con un operador efectivo. Esa separación se hace porque se puede reescribir también un operador de saltos, que es el que me genera los saltos entre los niveles del sistema, ¿cierto? Entonces, este J es el operador de saltos
Y este W sub 0 es el que me da la evolución suave del sistema. O sea, una evolución sin saltos. Con eso en mente se puede reescribir la ecuación del Lindblad en el espacio de Liouville de esta forma que es un poco más compacta. JL y JR entonces son los operadores de salto a la izquierda y a la derecha, o sea, el salto del reservorio izquierdo al punto a la izquierda y el salto del reservorio del punto a la izquierda al reservorio del punto a la derecha al reservorio a la derecha. Bien, y como entonces en un sistema como, acoplado a los reservorios se pierde coherencias, nos interesa recuperar esas coherencias, o sea, combatir esas coherencias y eso se puede hacer con control cuántico. ¿Cómo? Con este esquema de 3 pasos y ya vamos a ver cómo se puede ejecutar esos 3 pasos con un sistema físico. El primer paso es detectar el salto a la izquierda, ¿cierto? Aquí está el operador salto desde el vacío hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, el salto del reservorio izquierdo al punto a la izquierda. El segundo paso es la operación de control, ¿cierto? Entonces aquí se aplica la operación de control que le vamos a llamar CL, que toma, inmediatamente detecta el salto a la izquierda, hace un salto. El estado vacío en sí en el esquema donde estaría el estado vacío. Sí, acá. Eso lo discutí ayer un poco, Roger, también, ¿no? El estado vacío es cuando no hay electrón ni a la izquierda ni a la derecha. Pero entonces ahí dónde estaría, o sea, cómo va a ser un salto, o sea, dónde están para que pueda hacer un salto de un lado a otro. Acá en los electrodos, Ajá. en los reservorios. Entonces sí, es un sistema de 3 niveles. El estado vacío, el estado a la izquierda y el estado a la derecha. Y la matriz de densidad describe solo el sistema. Digamos que esa es una característica importante de la ecuación de Lindblad. Puede describir solo los grados de libertad del sistema, porque algo parecido a lo que hacían ustedes, promedia sobre los grados de libertad del ambiente, en este caso los reservorios. Entonces, bueno, la operación de control es eso. Entonces, apenas se detecta el salto al punto izquierdo, la operación de control lleva ese punto a una superposición cuántica, ¿cierto? De un estado puro. Esa superposición cuántica la vamos a representar con el estado phi, también llamado estado target, porque es el estado hacia donde se quiere apuntar la operación de control. Es un estado puro. La operación de control rota el estado. Sí, vamos a ver que esto se hace mediante una rotación. Sí, exactamente. Y una vez el estado está en esa superposición, pues ya se relaja de nuevo al estado vacío. ¿Con qué se detecta el salto? Vamos a ver. Bien, entonces ya vamos por allá. La operación de control cuántico se puede representar o en el espacio de Liouville de esta forma o en el espacio de Hilbert de esta forma, ¿cierto? Ustedes saben lo que exponía ahorita. En el espacio de Liouville queda escrito en términos de un superoperador actuando sobre el operador densidad, y eso se puede ejecutar mediante una operación unitaria que está escrita en términos de 2 parámetros. El parámetro θc, que es el ángulo alrededor del cual se genera la operación de rotación, ¿cierto? Esa operación unitaria es una operación de rotación, ¿cierto? Y el ángulo θ, que es, o sea, se rota el estado un ángulo θc, ¿cierto? Alrededor de un vector unitario. Y ese vector unitario determina el parámetro alfa, que es como el grado de rotación del estado, ¿cierto? Entonces se puede establecer esa operación unitaria en términos de esos 2 ángulos de rotación. Ok, entonces
Bueno, si quieren, miramos un momento cómo se puede ejecutar esa operación de control. Esa operación de control sobre nuestro sistema de punto cuántico doble se puede ejecutar mediante lo que se conoce como un quantum point contact, o sea, un punto cuántico de contacto que lo que hace es, mediante una corriente acá, detecta cuando pasa un electrón, ¿cierto? Esta corriente, cuando pasa el electrón, pues por interacción de Coulomb, esta corriente se ve modificada. Entonces, esa información de detección se retroalimenta sobre el sistema mediante la operación unitaria que estamos estableciendo, y ahí se genera esa retroalimentación que me lleva mediante, bueno, este proceso ya se puede ejecutar mediante, esa operación de control se puede ejecutar mediante compuertas cuánticas, me lleva el estado del punto cuántico L a una superposición, a la superposición del estado target. Y ese estado target, ese estado objetivo, es un estado que es autoestado del hamiltoniano efectivo que habíamos establecido antes, que me da la evolución suave. ¿Sí? Ese es el hamiltoniano que me da la evolución suave, y pues ese estado target debe ser un estado efectivo, debe ser un autovector del hamiltoniano efectivo. Bien. Se puede mostrar mediante una álgebra que es un poco complicada, pero tampoco es tan complicada. Se puede mostrar que en el estado estacionario, nuestra operación de control nos lleva al siguiente estado, a una mezcla estadística. Aquí podemos ver que es una mezcla estadística entre el estado vacío y el estado target, ¿cierto? Pero como me interesa llevar la operación de control hacia el estado target, pues aquí utilizo la siguiente aproximación, haciendo gamma R, que es el acoplamiento hacia en la izquierda, haciendo ese gamma R muy pequeño, digamos aproximándolo a 0, se puede establecer que en el estado estacionario mi operación de control siempre me va a llevar al estado target, ¿cierto? Si gamma R aquí es 0, pues este gamma L se va a anular aproximadamente, y vamos a obtener el estado target. Entonces, siempre que el gamma R sea pequeño, nuestra operación de control nos va a llevar hacia el estado objetivo, hacia el estado target. O sea, hacia el estado que justamente es el estado que está apuntando la operación de control. Yo tengo una pregunta ahí. Es un estado puro. Sí. Yo veo ese gamma R con una tasa de frecuencia de paso de electrones, o sea que esa tasa de frecuencia se hace cero justamente. Se hace muy pequeño, sí. Sí, pero sí, para garantizar llevar ese estado estacionario a un estado target, o sea, a un estado puro, donde se puede controlar máxima ergotropía. O sea que en ese orden de sentido, en esa idea, es como ponerle una barrera a ese. Una barrera muy pequeña, justamente eso, acá. Una barrera muy pequeña. Estas barreras se pueden modificar con voltajes, ¿sí? Todo esto se puede modificar con electrónica, ¿cierto? Esos voltajes, esas barreras de potencial son voltajes. Entonces, esto se puede modificar con voltajes. Con un voltaje muy pequeño, entonces se hace esa aproximación, gamma R, siendo muy pequeño. Bueno, ¿cómo se asegura? O sea, digamos que por aproximación del Coulomb solo podemos tener un electrón dentro del sistema. ¿Sí? Cuando vemos que la tasa gamma R se hace cero, o sea que no hay paso de electrones del punto SR a mu sub R, o sea, es decir, que mu sub R no va a crecer, o sea, el potencial químico pues, se va a mantener constante, pues no va a crecer. Justamente, es que no sé si estoy un poco confundido. O sea, esa va a ser todo el almacenamiento de carga cuando quitemos los dos reservorios.
Sí, no, digamos, esas son manipulaciones algebraicas. Cuando se quiere quitar los dos reservorios, entonces vuelve a elevar gamma R. ¿Sí? Ok, ok. Y ahí, digamos, idealmente obtendría su batería. Idealmente, ¿no? Porque vamos a ver que no es tan fácil, ¿no? Es eso. O sea, pero esas manipulaciones electrónicas se pueden hacer inclusive con la tecnología actual. Entonces, Pues y los tiempos, por ejemplo, para uno tal vez bloquear el transporte, o sea, porque usted, por ejemplo, pues eso se podría hacer conmutando, como si gamma L y gamma R fueran como acoplamientos pulsables. sí, Abrir, cerrar. sí, claro. Y usted dice que se puede hacer con la tecnología que hay hoy en día. ¿Usted tiene alguna idea cuál es la escala temporal de esas pulsaciones? No, porque depende del acoplamiento, justamente. Entonces, esos acoplamientos, digamos, es un trabajo que vamos a hacer más adelante. Vamos a extraerlo estas constantes se extraen de experimentos reales, ¿cierto? Entonces, vamos a comparar con experimentos reales justamente para tener los tiempos característicos del sistema. O también se podría hacer con DFT. Sí, también. También, pero digamos, yo sé que esos gamas están medidos en experimentos reales. Entonces vamos a comparar con la literatura para obtener esos valores ya concretos. Bien, entonces, bueno, acá hay, estos son los estados alcanzables mediante la operación de feedback, ¿cierto? En términos de las coordenadas de la esfera de Bloch, son ecuaciones ahí que, bueno, no nos interesan por ahora, nos interesan más bien, entonces, Me quedan 15 minutos. ok. Nos interesa más bien entonces ver que en efecto cuando se varía, por ejemplo, el epsilon, acá esta gráfica tal vez sea muy pequeño, pero es la gráfica a la derecha. Estos tres paneles a la derecha es un corte a través del plano, del plano XZ en la esfera de Bloch, ¿cierto? Y ahí se ve que en efecto con diferentes parámetros de control se pueden obtener casi que cualquier estado que se desee, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se obtienen los estados deseados? Pues variando los parámetros. Se puede acceder casi que a cualquier estado deseado, ¿cierto? Bien. Y la izquierda está el hombre, es lo mismo, pero con el ángulo. No, la izquierda son los parámetros. Es la variación de los parámetros. Ok. Sí. Y Bien, entonces, nuestros cálculos nos muestran que, en efecto, justamente, cuando el gamma R se hace muy cero, o sea, justamente en la aproximación que teníamos arriba para el control cuántico, para obtener el control cuántico ideal, cuando el gamma R es muy pequeño, se optimiza la ergotropía. Justamente en esa misma aproximación obtenemos un sigma X, sigma Y, sigma Z, que son las coordenadas de la esfera de Bloch, que me generan una ergotropía máxima, ¿cierto? Entonces, nuestra operación de control no solo nos está llevando el estado a un estado puro de máxima información y al estado deseado, sino que nos está llevando a ese estado deseado que era el estado de máxima ergotropía. Aquí se puede verificar que si se reemplaza estos valores en la ecuación de la ergotropía, se obtiene son los mismos que hemos encontrado antes. Entonces, siempre que se haga este tipo de control cuántico, se obtiene la máxima ergotropía, o sea, el máximo trabajo extraíble en el sistema. Bien. Acá vemos una evolución temporal de lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, de A a B, una evolución temporal del estado en la esfera de Bloch. De A a B, el sistema partiría del estado base. De A a B no hay operación de control, entonces el sistema parte del estado base y por efecto de los reservorios a la izquierda y a la derecha llega a un estado mixto, ¿cierto? B. En el estado mixto se aplica la operación de control
Mediante la operación de control se ve que se obtiene el estado puro, que es cercano al estado de máxima ergotropía. O sea que ese estado B es justamente cuando pasa la electrón al primer nivel de energía. Sí, es el estado estacionario sin control. En el primer nivel de energía. Ahí se le aplica el control para que pase al segundo nivel de energía desde lo que punto cuántico, ¿no? Ahí se le aplica la operación de control para que lo deje en un estado de superposición cuántica. Sí. Pero entonces digamos que sí, sí, exacto. Y vea que el estado C, en el punto C se obtiene, digamos, más o menos la máxima ergotropía a la que se quiere apuntar, más o menos por acá esta región, ¿cierto? Bien. Acá está la evolución tanto de la pureza en términos de R, la norma del estado R. Ustedes saben que un estado, pues, en la esfera de Lux, que cuando R es 1, pues el estado es puro. Aquí justamente está el punto donde se empieza a aplicar la operación de control y aquí está la ergotropía. Aquí vemos que se alcanza entonces también la máxima ergotropía. Bien, pero hay un problema con las baterías y es que es el problema de la autodescarga, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? Ya para ir terminando. Con preguntas. ¿Cuánto tiempo me queda? Juan, ¿cuánto tiempo me queda? Le quedan 9 minutos. Listo. Ya voy a terminar. Hay un problema y es el problema de la autodescarga. ¿Qué pasa cuando una batería se deja por ahí? Pues se descarga sola, ¿no? Se demora tiempo en descargarse, pero se descarga sola. Sí, Lo mismo pasa con las baterías cuánticas, con los sistemas cuánticos. Entonces, típicamente, el trabajo se descarga mediante una función exponencial, ¿cierto? Que depende, una exponencial negativa que depende de tau, que es un tiempo de característica de descarga. ¿Eso cómo se puede modelar en la batería cuántica? Pues, de nuevo con la ecuación de Lindblad, pero solo acoplada a un reservorio que sería el ambiente, ¿cierto? Esa descarga puede ser por emisión de fotones o emisión de fonones, ya depende, digamos, del sistema característico particular. Y ese término de descarga, bueno, se representa mediante la ecuación de Lindblad, tal cual teníamos antes. Ese término de relajación. Entonces, nosotros comparamos la descarga desde el estado de máxima ergotropía para el sistema de dos niveles con su análogo clásico. Porque, digamos que en las baterías cuánticas, en las baterías clásicas se sabe cómo es el comportamiento de descarga. ¿Sí? Entonces, se puede comparar la batería cuántica con su análogo clásico para ver si hay alguna ventaja cuántica también en la autodescarga. ¿Cuál sería el análogo clásico? O sea, el sistema cuántico es el sistema de máxima ergotropía, que está acá. ¿Cuál sería su análogo clásico? Pues un sistema sin coherencias, un sistema con la ocupación en el estado excitado y esa ocupación generando una energía que también, para que la comparación sea justa, que esa energía parta desde la máxima ergotropía. ¿Sí? Bien. Y lo que encontramos es que a medida que pasa el tiempo, la descarga del sistema cuántico es mucho más lenta. Acá esta escala de tiempo es logarítmica. La descarga del sistema cuántico es mucho más lenta que para el sistema clásico. O sea, podemos concluir que entonces hay una ventaja cuántica, no solo en la carga, con la operación de control, sino en la descarga, en la autodescarga. Y lo mismo para la eficiencia. Si se establece la eficiencia como la ergotropía sobre la energía del sistema, entonces también hay una ventaja cuántica porque la línea amarilla es para el análogo clásico y la línea azul es para nuestro sistema cuántico. Entonces podemos ver que hay una ventaja cuántica tanto en la carga como en la descarga de baterías cuánticas. En el estado estacionario, la eficiencia, o sea, hay una eficiencia residual para el campo cuántico, Sí. que no hay para el campo plano. Sí, eso es un tema de investigación ahí porque pues también yo esperaba que cayera hasta cero, pero ahí empieza como a oscilar. ¿Se refiere a la residual a que se mantiene un valor constante durante el paso del tiempo? Sí, en esta zona. En esta zona. Entonces es una cosa rara que yo también encontré ahí y toca investigar qué significa eso realmente.
¿sí? Pero sí es. Yo también esperaría que van a hacer una resistencia. Claro. Sí, pero es un proceso dinámico. Exacto, exacto. Me parece que es porque, digamos, la energía baja a valores muy pequeños, entonces ustedes saben, cuando el denominador es muy pequeño, la fracción se queda grande, ¿cierto? Entonces, me parece que es por eso, pero entonces toca entrar a analizar con cuidado eso. Y ya, las conclusiones. Entonces, las conclusiones son básicamente el título. Encontramos ventaja cuántica tanto en la carga, digamos, la ergotropía máxima es mayor cuando hay coherencias que cuando no las hay. Y en la descarga. La autodescarga es más lenta cuando tenemos un sistema cuántico que cuando tenemos un sistema clásico. Muchas gracias. Les quedo viendo la bibliografía. Tienen inconveniente en la bibliografía, pero bueno. Oscar, una pregunta. La ergotropía obviamente se plantea, depende de las coherencias, ¿cierto? Para el sistema de dos niveles. Sí. Nosotros sabemos que los sistemas, bueno, de todas formas, digamos, usted discute este aspecto en la parte final de su presentación, donde muestra las gráficas compartidas entre lo clásico y lo cuántico. Y en lo clásico, obviamente, las coherencias de desvanecen. Yo podría, digamos, a partir de esa gráfica y el análisis que hace usted para los niveles, yo podría argumentar que cuando se pierde coherencia, obviamente la coherencia es una, de alguna forma, en los sistemas que son ampliamente cerrados en una cantidad conservada, la coherencia no es fundamental. Entonces, yo podría extraer ergotropía de las coherencias. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, digamos, la ergotropía está definida para sistemas cerrados, ¿sí? Solo para sistemas cerrados. O sea, lo que hacemos nosotros es hacer control cuántico en sistemas abiertos para que generen máxima ergotropía, pero esa ergotropía está definida para sistemas cerrados. Habría que definir como un concepto análogo para sistemas abiertos, que no lo hay. No hay ergotropía por sistema No, abierto. solo se define para sistemas cerrados, justamente porque la ergotropía se define como la diferencia de trabajo. Entonces, para un sistema abierto, como hay transferencia de calor, entonces no se puede definir correctamente. Sí, y además el trabajo tampoco es que nosotros sepamos bien qué es trabajo. Exacto. Entonces, para sistemas fuertemente interactuantes, pues la cosa se súper complica. Bueno, no tengo una pregunta, pero digamos, un poco fuera de este contexto, pues me surgió un estado como qubit, se puede representar en la esfera de Bloch, y pues me surgió porque yo no había escuchado un triqubit, Un triqubit, sí. podemos visualizar un triqubit mediante un elemento geométrico que no sea la esfera de Bloch, porque... No, pero yo hice eso alguna vez, hay mapas de un sistema de 3 niveles a una como visualización de un sistema de 2 niveles, pero digamos que estrictamente no. La esfera de Bloch es solo para sistemas de 2 niveles. Tal vez preguntamos si la audiencia virtual tiene alguna pregunta. Yo solo tenía una pequeña pregunta. ¿Sí? Era respecto al régimen que has elegido utilizando la ecuación de Lindblad, pues, o sea, en el acoplamiento débil y el sistema, habías dicho marcoviano, ¿cierto? Sí. Porque, ¿de dónde está la base física para considerarlo de esa forma? Es que no sé si lo dijiste, pero no me quedó muy claro. La física del sistema, ¿sí? Sí, o sea, ¿por qué decirlo así? ¿Por qué suponer que es marcoviano, por ejemplo? Pues si asumimos que el acoplamiento con el reservorio de la izquierda y el reservorio de la derecha es débil, entonces podemos asumir que el sistema es marcoviano y que podemos aplicar la ecuación de Lindblad. Eso para, digamos, el proceso de, entre comillas, carga. Y para el proceso de descarga, lo mismo. Se tiene que asumir que el acoplamiento de la batería cuando está sola, digamos, cuando está en el ambiente, sin interacción,
se asume también que la interacción con el ambiente, bueno, sin interacción con reservorios, solo con el ambiente, se asuma que la interacción con el ambiente también es débil y que por tanto vale la aproximación de la ecuación del inlet. Ah, vale, pero en algún momento, digamos en el futuro, ¿sería necesario ser más preciso utilizando otros regímenes o incluso tomándolo como no marcoviano? Sí, sí, claro, hay muchas investigaciones de baterías cuánticas en sistemas no marcovianos porque justamente esos sistemas con memoria pueden tener retroalimentación de los reservorios, o sea, los reservorios quedan modificados por el sistema, cuando el sistema es no marcoviano, los reservorios también son modificados por el sistema, entonces ahí hay procesos de interacción y de retroalimentación complejos que inclusive puede mejorar o empeorar, tocaría investigarlo, la eficiencia del dispositivo. Pero Ah, listo, muchas gracias. a mí me surge una pregunta, o sea, para que se modifiquen los grados de libertad, por ejemplo, del reservorio, los grados de libertad del sistema tienen que ser también bastante grandes, ¿no? O tener reservorios pequeños. No siempre los reservorios son mucho más grandes que el sistema. Si se tiene reservorio. Hay que tener en cuenta que eso puede ser interdimensional. Ajá. Puede que en el estado estacionario, tú estás hablando de un concepto del número de partículas, y eso solamente aplica en el estado estacionario. Y aplica débilmente en el estado dinámico también, pero aplica diferente. No sabemos cómo, ¿cierto? Entonces cada sistema tiene su. Y si es una dinámica por fuera del equilibrio, entonces, digamos, mucho más, porque por ejemplo puede haber una acumulación por fuera del equilibrio de carga en la región, en la interfaz del sistema reservorio, y tú no vas a saber, por ejemplo, los grados de libertad en esa interfaz si le pertenecen al reservorio o al sistema, que es lo que hablaba del Marco, Exacto. de la división del memoria. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Ay, no. Yo no me presento aquí. Voy. Muchas gracias. Bueno, Bueno, a continuación, entonces, Cristian Santiago nos va a compartir pan de hoy. Ya que él no lo trajo. No me dejes no había pan caliente ahora por la mañana. No es la que es nadie. Ustedes tienen que dar con